Buenas tardes, mi nombre es Nicole Natalia Tovar Páez y de 786420. Los elementos de trabajo es lo siguiente. Un contrato de trabajo existe por sí mismo ante la presencia de los elementos esenciales que lo componen. Significa que no importa qué tipo de relación contractual exista entre las partes, mientras se configuren los elementos del contrato de trabajo, la naturaleza de la relación será laboral. El trabajo, les voy a explicar sobre el trabajo y sus elementos. En el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, señala 3 elementos que contiene el trabajo, que son prestación personal del servicio, continuada subordinación, retribución o remuneración del servicio. Cuando se configuran esos 3 elementos, estamos frente a un contrato de trabajo, no importa cómo lo hayan llamado las partes. Miremos más a detalle cada uno de los elementos. La prestación personal del servicio, como ya lo había dicho anteriormente, es el primer elemento de un contrato de trabajo, ya que es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. Respecto al artículo 23, dice que es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. La continuada subordinación. Este es el segundo elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Dice la norma: la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Bueno, la norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. Cuando el trabajador está sometido a las órdenes que le dé el contratante, estamos frente a un contrato de trabajo sin considerar el nombre que las partes le hayan dado. La tercera es la retribución o remuneración del servicio. Esta es el tercer elemento a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma se refiere como un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Se configura los 3 elementos del trabajo. La retribución que se haya pactado se considera salario sin importar que las partes la hayan llamado de otra forma. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ello de forma muy clara en la sentencia 13088 del 1 de marzo de 2000, con ponencia del magistrado Germán Valdez Sánchez. Les voy a hablar sobre cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones cada una. Esto permite mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y de contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficio mutuos del empleador es lo siguiente: implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que
que devengara horario y periodo de prueba. Dar a conocer sobre el reglamento interno de trabajo. Reconocimiento del tiempo extralaborado y reconocimiento de cargos. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberían de ser extenuantes. Cumplimiento de las fechas establecidas por la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. Ofrecer un plan de beneficios a los empleadores. El reconocimiento por el logro de los resultados. Asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional. También conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. El reconocimiento del tiempo extralaborado y recargos. En caso de despido, notificar al empleado la verdadera razón de la terminación del contrato. Reconocimiento por logros obtenidos. Ahora vamos por la parte del trabajador. El cumplimiento de las actividades a las que fue contratado. El cumplimiento horario laboral estipulado por la empresa. También dar compromiso con los deberes y derechos. Dar cumplimiento con el reglamento interno de trabajo. No divulgar ninguna información a terceros sin autorización. Conservar en buen estado los elementos entregados. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Portar y darle un buen uso a la dotación suministrada y elementos de protección personal. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidente o de enfermedades profesionales. Efectos de la configuración de los elementos del contrato de trabajo. Una vez se configuran los tres elementos antes señalados, su efecto no es otro que la existencia del contrato de trabajo por ministerio de la ley, si es que las partes le dieron otra connotación contractual. Dice el numeral 2 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Esta es la norma que da origen al contrato de trabajo realidad. No obstante, que la simple confluencia de los tres elementos del contrato de trabajo convierte en una relación laboral cualquier otra relación contractual firmada entre las partes. Se requiere que un juez declare la existencia del contrato de trabajo realidad, de manera que el trabajador que ha sido vinculado mediante un contrato de prestación de servicios irregularmente debe demandar al contratista para seguir la declaración judicial de la existencia del contrato de trabajo. En tal evento, el demandante debe probar la prestación personal del servicio, y como existe una presunción legal, el demandado debe mostrar que no hubo subordinación, pues la ley presume, cuando dice el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, es decir, que el demandante no debe aprobar la subordinación, pues la relación laboral se presume a partir de la prestación personal del servicio, que es lo único que debe acreditar el demandante. Trasladando la carga de la prueba, el demandado quien tendrá que desvirtuar esa presunción legal, para lo cual debe probar que la subordinación no se dio, que es el elemento esencial del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral?
La estabilidad en el empleo es un derecho de los trabajadores para conservar su trabajo durante todo el tiempo pactado o determinado en la ley. Para la duración de la relación de trabajo puede perderse, solo si existe una causa legalmente justificada para la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Buenas tardes, en este momento nos encontramos con los empleados de la empresa DF Construcciones SA en compañía del señor Daniel Fernando Cárdenas, coordinador del área de obras civiles, y la señora Juliana Casas, coordinadora administrativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Juliana, en este momento, ¿qué contrato maneja la empresa? Bueno, en el momento los contratos que se manejan son término fijo inferior a un año, prestación de servicio y obra en la obra. ¿Usted cree que los tipos de contrato que maneja está cumpliendo con todo lo establecido en la ley? Sí, hasta el momento, según el tipo de contrato que maneja el personal, así mismo tiene sus garantías y así mismo pues, se maneja todo lo de ley. Señor Daniel Fernando, ¿qué horario laboral maneja la empresa en este momento? Los horarios laborales que maneja la empresa son, lo que es en oficina, son de 8 a 12 y de 2 a 6. Y cuando estamos en obra, sí manejamos otro horario que son de 7 a 12 y 1 a 5, que es los horarios normales en toda obra. ¿Qué otras garantías le puede brindar ustedes a sus empleados en su empresa? Le brindamos todo lo que es, digamos, lo de seguridad, ¿sí? Principalmente en las obras es muy importante que todo el personal esté afiliado a su seguridad, ¿sí? Ya sabemos que pues, en una obra corren bastante riesgos, ¿sí? Y a la obra. ¿Qué otras garantías le puede brindar ustedes a sus empleados en su empresa? Le brindamos todo lo que es, digamos, lo de seguridad, ¿sí? Principalmente en las obras es muy importante que todo el personal esté afiliado a su seguridad, ¿sí? Ya sabemos que pues, en una obra corren bastante riesgos, ¿sí? Y a los empleados pues, le brindamos lo que son las 8 horas, que son lo normal, cumpliendo las 48 horas semanales, y a cada uno pues dándole sus respectivas vacaciones cuando ya se cumplan los contratos, ¿eh? Entonces esas son las garantías que brinda DF Construcciones. No sé. No, muchas gracias por estas pequeñas aclaraciones que nos hicieron. Les agradecemos y que estén muy bien. Gracias. Bueno, gracias.